En el período en que las Malvinas integraron la soberanía de España, su gobierno y su administración se realizó a través de dos instituciones políticas fundamentales, la gobernación y la comandancia. Ambas instituciones, en ese orden, se suceden históricamente. Ellas representan un modelo de organización burocrática cuya jefatura ejerce unipersonalmente el gobernador o el comandante, primero bajo la dependencia directa del rey y luego del virrey a partir de 1776, en que se crea el virreinato del Río de la Plata. El gobernador en Indias tenía suprema jurisdicción como delegado de la potestad real, a efectos de asegurar la efectiva intervención de la corona en todos los asuntos políticos, económicos, militares, religiosos y sociales. Sus funciones eran, entre otras, la de dictar ordenanzas generales, proveer cédulas, ejercer órdenes del rey, mantener la paz, ejercer la policía y defender el territorio. En el caso de las Malvinas, si bien se trata de un gobernador menor, de distrito, subordinado, para diferenciarlo, por ejemplo, del gobernador general o virrey gobernador, sus funciones eran amplias y generales en todos los asuntos del territorio confiado a su administración. En ese aspecto, por ser una administración local, se parecía más a los corregidores y a los alcaldes mayores que a los gobernadores propiamente dichos. El comandante tiene menor entidad institucional e inferior jerarquía que el gobernador. Sus competencias son específicas, más concretas y están sujetas a instrucciones especiales. Por lo común, la comandancia actúa como destacamento militar. El comandante, como jefe de dicha unidad militar, tiene a su cargo la policía del orden y de la seguridad y la defensa del territorio. El capitán de fragata Francisco Gil y Lemos fue el último gobernador español en las Malvinas durante el período 1773-1777. Durante su administración se redujo la jerarquía institucional del establecimiento, de gobernación a comandancia. Esto ocurrió el 5 de enero de 1774. Dos son los motivos que justifican ese cambio institucional. Primero, los peligros y amenazas de invasión extranjera, principalmente de Francia e Inglaterra, que determinan que el rey centralice aún más el poder en esos territorios y mantenga una administración especial de estricto corte militar, sujeta a directivas, recomendaciones, órdenes e instrucciones concretas. En segundo término, la descentralización política operada con la creación del virreinato del Río de la Plata no justifica que el administrador insular tenga rango de gobernador, pues con la intermediación virreinal el nivel institucional gobernación resulta excesivo para esos territorios. El 1 de febrero de 1777, por licencia de Gil y Lemos, asume el comandante Ramón de Caraza. Este se aboca primordialmente a reedificar los dos almacenes y los 4 cuarteles existentes y a vigilar Puerto Egmont por los recelos de que los ingleses intentaran una invasión. La colonia, el establecimiento, o lo que hoy llamaríamos centro urbano, estaba descubierto y sus baterías eran endebles. Luego de la comandancia de Caraza en 1777, fue comandante, generalmente la autoridad naval superior de la expedición. Así pues, oficiales con el cargo de capitán de fragata, teniente de navío o comandante de corbeta asumen la comandancia militar por un año, produciéndose los relevos entre los meses de febrero y marzo. Las dificultades propias de la región, las limitaciones técnicas de la navegación, los obstáculos climáticos, los tiempos históricos que se vivían en Europa, los apetitos imperialistas primordialmente de franceses, británicos y norteamericanos, las imposibilidades materiales de construir ciudades, la ruina en que se encontraba el establecimiento,
la necesidad de ocuparse de la defensa del territorio apetecido por su valía estratégica y económica, los viajes de inspección por el litoral del archipiélago, el control de la navegación, pesca y caza clandestinas, las precauciones para poner a la colonia en estado de defensa, provocaron que la administración hispana en las Malvinas fuera solo un destacamento militar que luchaba contra la naturaleza y otras potencias extranjeras por la sobrevivencia de su soberanía. La nómina de comandantes que administraron las Malvinas en nombre de España entre el periodo 1776-1810 por designación del Virreinato del Río de la Plata es la siguiente: Ramón Caraza, 1777, Salvador de Medina, 1779, Jacinto de Tolaguirre, 1781, Fulgencio Montemayor, 1783, Agustín Figueroa, 1784, Pedro de Mesa y Castro, 1786, Ramón Clairac, 1787, Pedro de Mesa y Castro, 1788, Ramón Clairac, 1789, Juan José de Lizalde, 1790, Pedro Pablo Sanguineto, 1791, Juan José de Lizalde, 1792, Pedro Pablo Sanguineto, 1793, Juan Aldana y Ortega, 1794, Pedro Pablo Sanguineto, 1795, Juan Aldana y Ortega, 1796, Luis de Medina y Torres, 1797, Francisco Javier de Vaina, 1800, Ramón Fernández de Villegas, 1801, Bernardo Bonavía, 1803, Antonio Leal de Ibarra, 1803, Bernardo Bonavía, 1804, Antonio Leal de Ibarra, 1805, Bernardo Bonavía, 1806, Juan Carlos Martínez, 1807, Gerardo Bordas, 1810 y Pablo Guillén, 1810. En 1811, Gaspar de Vigodet, gobernador de Montevideo, ciudad convertida en el fuerte realista contra las Provincias Unidas, ordenó a las fuerzas existentes en el archipiélago que estaban a cargo del destacamento abandonar Puerto Soledad. La evacuación fue cumplida. La primera época de gobierno argentino bajo el nombre de Provincias Unidas abarca el periodo que va desde el 25 de mayo de 1810 al 2 de enero de 1833, en que se consuma el brutal despojo británico. Las dificultades propias de la Revolución de Mayo imposibilitaron a nuestros patriotas, en un primer momento, ocuparse de tierras situadas en latitudes extremas como las Islas Malvinas. Pero pronto las Provincias Unidas del Río de la Plata, por conducto de la provincia de Buenos Aires, se ocuparon de la administración insular designando premisorios, concesionarios, comisionados, comandantes y comandantes políticos militares. La continuación del dominio de las islas por la tradición de los títulos jurídicos de España en favor de las Provincias Unidas habilitan a estas a disponer esas medidas de administración y gobierno. Ellas se inician por la más modesta, el permiso de pesca y caza. Siguen con la concesión para el usufructo de carnes y cueros. Continúan con la comisión para una administración delegada en nombre de las Provincias Unidas. Prosiguen con la instauración accidental de una comandancia insular y concluyen con la institucionalización permanente, orgánica y estable de la comandancia político y militar. El 30 de enero de 1813 se le acuerda autorización a su solicitud a Enrique Torres, del bergantín inglés El Rastrero, para que la citada embarcación pudiese efectuar un viaje a las Islas Malvinas y costas del sur, donde se dedicarían a la caza de lobos marinos. En 1820, David Jewitt, comandante de la aerolínea, fue comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas para tomar posesión de las islas en nombre del país
a que éstas pertenecen por ley natural. A ese fin, el 6 de noviembre de 1820, enarbolando el pabellón nacional en Puerto Soledad, sobre el fuerte destruido y disparando una salva de 21 cañonazos, tomó posesión de las islas en nombre del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sudamérica. En 1821, Chigüit fue sustituido por el teniente coronel Guillermo Mason. En ese mismo año se dictó una medida legislativa especial sobre policía económica, que prueba la preocupación política de Buenos Aires por sus intereses en el litoral e islas del Atlántico. El 22 de octubre, la honorable Junta de Representantes de Buenos Aires sancionó la ley de pescas a iniciativa del comandante político y militar de Patagones, teniente coronel Gabriel de la Hoyuela, que advertía sobre los excesos cometidos por los pesqueros extranjeros en la costa patagónica y su negativa a pagar derechos. Por la citada ley, los extranjeros que viniesen por temporada a realizar sus faenas de pesca y caza debían pagar un derecho de 6 pesos por tonelada, y aquellos que habitasen casa o que formasen un establecimiento fijo gozaban de un régimen de fomento, dado que tributaban derechos más reducidos o tenían libertad de pesca sin cargo por un plazo no menor de 8 años. Tal ley fue complementada por decreto del 15 de enero de 1822 y del 22 de octubre de 1829, cuyo artículo primero prohibía la pesca de anfibios en las costas y pueblos de Patagones hasta nueva resolución. Dicha medida fue tomada debido a la continuidad de los excesos. En 1823, exactamente el 23 de agosto, Luis Bernet y Jorge Pacheco, asociados, solicitan al gobierno de Buenos Aires el usufructo de las carnes, cueros y ganado vacuno de la isla oriental de las Malvinas, haciéndose cargo de la refacción de los edificios para tenerlos a disposición de las autoridades cuando éstas lo necesiten. El 28 de agosto de 1823, por decreto firmado por Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, se les acuerda la concesión con la habilitación para usufructuar los bienes referidos, agregando el gobierno de Buenos Aires en la inteligencia que semejante concesión jamás podrá privar al Estado del derecho que tiene a disponer de aquel territorio del modo que crea más conveniente a los intereses generales de la provincia, y lo cual se verificará tan luego que sus recursos le proporcionen el poder de establecerse en él de un modo efectivo y permanente. En diciembre de 1823, Pacheco dirigió un nuevo pedido al gobierno. En él anuncia la próxima partida de la expedición en la que marchaba el capitán de milicias retirado don Pedro Aregati, y para el cual solicita el título de comandante de Soledad, sin goce de sueldo alguno. Pacheco también solicita se le hiciese gracia y merced de los terrenos. El gobierno consideró atendible el pedido y por decreto del 18 de diciembre de 1823 le otorga los terrenos bajo la precisa obligación de hacer constar la mensura y amojonamiento para que pueda optar a los títulos de propiedad. Se nombra a Aregati comandante de la isla, haciendo saber su decreto a todas las personas, para que lo reconozcan por comandante a fin de que se conserve el orden y se eviten excesos. Además se disponía que a todo buque que arribase, ya sea por aguada, víveres u otro motivo, se le cobrara el derecho de anclaje. Por decreto del 5 de enero de 1828 se le concede a Pacheco los terrenos situados en la parte sudeste de la isla y a Bernet los terrenos baldíos de la isla Soledad y de los estados, con el cargo de levantar en 3 años una colonia. Además, se confieren franquicias para los pobladores a fin de promover la inmigración. Por decreto del 10 de junio de 1829, Martín Rodríguez, en calidad de gobernador delegado,
crea la comandancia política y militar con sede en la isla Soledad y con un radio de acción que comprendía las islas adyacentes al Cabo de Hornos en el Atlántico. Trátase de una organización institucional estable para el gobierno y la administración de las islas en el Océano Atlántico. En aquella época había intención del gobierno bonaerense de crear otra comandancia en el Estrecho y cuyo radio de acción comprendería las islas del Pacífico, lo que formalmente no se concretó. El gobierno de Buenos Aires nombra a Luis Bernet como comandante político y militar, delegándose en su persona toda la autoridad y jurisdicción necesaria y con las instrucciones pertinentes. Bernet, de simple empresario y concesionario, pasa a ser representante político del gobierno bonaerense, timbrando la documentación con un sello que decía: Armas de la Patria, Comandancia de Malvinas y adyacentes. Bernet levantó el establecimiento que estaba en ruina y 10 viviendas precarias para el cirujano, el almacén y el despensero, entre otros, y otras más modestas aún para los gauchos. Promovió exportaciones de cueros y carne salada. Nombró agentes en el extranjero para que enviasen colonos. Preparó mapas de las islas. Dividió las islas en 11 secciones, cada una a cargo o bajo la inspección de un agente que debería obrar con independencia de los establecimientos que se fundasen. Otorgó concesiones de tierras a colonos extranjeros. La pesca, la caza y sus utilidades constituyeron una preocupación constante para los administradores de las Malvinas. Los apetitos económicos de pesqueros extranjeros no podrán obviarse con la reglamentación de la provincia de Buenos Aires, ni la significación estratégico-militar de las islas podía defenderse con una modesta dotación naval de un país en gestación. Por ello, todos los esfuerzos de Bernet y del gobierno de Buenos Aires fueron a la postre insuficientes. A comienzos de 1831, Bernet elaboró un plan para la organización de la caza de focas y ballenas y la defensa del litoral dependiente de su comandancia, en aplicación de la ley de pesca. Las medidas punitivas afectaron a 3 goletas norteamericanas, la Harriet, la Superior y la Breakwater, de las cuales 2 fueron capturadas, cuya suerte generó graves problemas diplomáticos con los Estados Unidos y con su cónsul en Buenos Aires, George W. Slocum, que de paso representaba los intereses económicos de los pesqueros. El cónsul mandó utilizar la fuerza de la corbeta de guerra de los Estados Unidos Lexington, a cargo del comandante Silas Duncan, que desembarcó en las Malvinas y vandálicamente ocupó los principales edificios, apresó a los culpables de la detención de la Harriet, Superior y Breakwater, destruyó construcciones, incautó el almacén, cargó cueros y prisioneros y luego de tamaño atropello al derecho de gentes, regresó a Montevideo en febrero de 1832. Bernet formuló una nueva propuesta para reconstruir la colonia, que había quedado con solo 25 habitantes, solicitando equipamiento y material humano para su expedición reivindicatoria. No tuvo respuesta ministerial formal. A fines de agosto de 1832 se informó que el buque de guerra nacional, la corbeta Sarandí, se estaba alistando para dirigirse al archipiélago. La noticia se confirmó el 10 de septiembre al darse a conocer el decreto emanado del ministro de Guerra y Marina, por el cual se nombraba comandante civil y militar interino de las Islas Malvinas y sus adyacentes al sargento mayor de artillería don Esteban José Francisco Montisvier. El 14 de septiembre de 1832, Rosas imparte las instrucciones al nuevo comandante Montisvier y faculta al comandante de la Sarandí para darle posesión del mando con las formalidades de la ordenanza. Se le encomienda orientar a los habitantes en cultivos agrícolas y defender el honor de la República, respondiendo con las fuerzas a los invasores. Desembarcaron el 10 de octubre de 1832
y ante la tropa y los habitantes asume Mentisvier la comandancia. El 30 de noviembre de 1832, una sublevación de parte de la guarnición no pudo ser reprimida por el comandante, el que murió en la contingencia. Durante la sublevación, José María de Pinedo, comandante de la Sarandí, se hallaba en el litoral de las islas, fuera del puerto. Cuando reconviene a la tropa por sus excesos, quedando entonces solo 18 hombres, y el homicidio de Mentisvier. El 2 de enero de 1833 se presentó en el puerto un navío de guerra de bandera inglesa, la Clio, al mando de John James Onslow. La misión de Pinedo había terminado. La defensa era imposible. Reembarcó la tropa existente en el establecimiento, dejando izado en tierra el pabellón argentino al cuidado de Juan Simón, a quien nombró comandante político y militar de las islas. El 4 de enero puso proa hacia Buenos Aires. De allí en más pasaron 149 años y 9 meses de reclamos diplomáticos hasta el 2 de abril de 1982.